cuando entran en el intestino, bueno, vuelvo a contestar. Los edulcorantes como sucralosa, como acesulfame, aspartame, se ha visto que cuando entran en el intestino son reconocidos por el receptor de dulce que tenemos en el intestino, que es sensa azúcar y sensa edulcorante. Tenemos que considerar, por ejemplo, que la sucralosa tiene 3 cloros, es azúcar con 3 cloros, entonces, nada, en realidad lo que pasa es que se reconoce, y como es azúcar, aumenta el GLP-1, aumenta la insulina, y el cerebro se encuentra preparado para recibir azúcar que no ingresa. La realidad es que los edulcorantes no son tóxicos porque no se absorben, se eliminan, los eliminamos o por orina o por materia fecal. Entonces, bueno, está todo preparado para el azúcar, para recibir azúcar, y el azúcar no entra. Es una información trucha. Así que sí, el organismo reconoce que viene azúcar que después no viene. Ok, bien. Otra pregunta, ¿cómo afecta la dieta keto a la insulina? ¿Es recomendable para los que nos estancamos con el descenso de peso? Sí, la dieta keto en realidad, la que está bien hecha, es decir, que tiene mucha cantidad de grasa y poca proteína, disminuye la insulina. Cuando uno come grasa, la insulina sola, es decir, yo como manteca sola, que debe ser un asco, pero supongamos que me como una cucharada de manteca, o que hago un café a prueba de balas, le pongo café y le pongo una cucharada de manteca y lo bato, ahí no sube la insulina, no estoy desayunando. Por eso la gente que hace ayuno sabe que puede tomar un café con manteca o con aceite de coco, porque la grasa sola no sube la insulina. Los hidratos suben la insulina, los suben en forma muy rápida y después bajan, y las proteínas suben la insulina y la suben en forma más lenta y más progresiva. El estímulo de insulina es más alto con proteína, por eso la dieta keto tiene poca proteína. Uno come poca carne y mucha palta, y mucho café a prueba de balas, y mucho aceite de coco. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Es importante tener en cuenta que hay que consumir más grasa en la dieta keto, pero con muy poca proteína, con poca carne y con pocos hidratos. Y de esa manera, sí, por supuesto, está estudiado que baja la resistencia a la insulina. Una vez fría y con cáscara, ¿se puede entibiar o el almidón se modifica? ¿Una qué? Una papa, una vez que se enfrió, con cáscara, si se puede entibiar o el almidón ya se modifica. Si se puede enfriar. Entibiar, volverla a calentar. Entibiar, te escuché mal. Si se puede entibiar, sí. Hasta, no tiene que volver a los 100 grados. Cuando el almidón llega a los 100 grados, se gelifica otra vez y vuelve a ser altamente absorbible. Pero si está, si está templada, sigue teniendo almidón retrogradado. Ok. Acá dice, si consumió lácteos en una época de la vida, se deja de consumir por un tiempo. Si se vuelve, nos hace mal, ¿por qué? La leche materna, ¿cómo se considera? ¿Un lácteo? Sí, la leche materna es un lácteo, y nosotros en general tenemos lactasa que sale cuando tomamos leche materna los primeros tiempos de vida, los primeros meses. Después, si no volvemos a ingerir, es decir, si no tenemos nunca más ingesta de lácteos, como pasa, por ejemplo, en sociedades asiáticas que no ingieren más lácteos, en principio se deja de sintetizar el gen de la lactasa y ya podemos tener intolerancia a la lactosa. Cuando uno deja de consumir mucho tiempo, más de un mes, deja de consumir leche y yogur, puede tener los primeros tiempos que empieza a ingresar otra vez leche y yogur, lo tiene que hacer a cuentagotas. Tiene que empezar a ponerle una gota de leche, pero textual, una gota al café o al té o a donde lo tome, o tomar una cucharadita de yogur, nada más. Para que de a poquitito, porque si vuelve a tomar una taza de leche y una taza de yogur después de un mes de no tomarla, puede tener una intolerancia a la lactosa en serio, porque la lactasa se dejó de sintetizar. Es un gen que depende mucho de la ingesta, y depende mucho de la ingesta a largo plazo. Yo tengo un tiempo en el que no consumí lácteos, puedo dejar de tener la síntesis de lactasa. Bien.
Consulta, dice, tengo ambos colesteroles bajos. ¿Cómo puedo hacer para aumentar el colesterol bueno? El colesterol bueno tiene algunas subidas que son el ejercicio. Una buena dosis de ejercicio diaria empieza a subir el colesterol bueno. Y dentro de la alimentación, subir el colesterol bueno está asociado con ingesta de algunas grasas, donde los lácteos enteros, los lácteos enteros tienen grasa, la leche entera, el yogur entero, la manteca, la crema, tienen ácidos grasos corta, tienen butírico, un ácido graso que tiene 4 carbonos, diferente del de la carne, que tiene 16, que es el palmítico, es otra grasa, pero la leche, el yogur, tienen unas grasas bastante interesantes que tienen tendencia a subir el colesterol bueno. Esa es una de las formas, y la otra es el ejercicio, que están más estudiadas para subir el HDL. Cientos de mensajes de que sos una sabia, que excelente, la charla espectacular, etcétera, Gracias. etcétera. Quiero seguir aprendiendo. Bueno, acá alguien puso el azúcar mascabo, solo, sin ninguna pregunta. No sé qué significa. Si será el bueno azúcar o no. mascabo, claro, es un azúcar menos refinado, más de sale, tiene 90% es azúcar. Lo que pasa que, bueno, tiene algunas impurezas porque no está totalmente refinado. Pero aporta al cuerpo sacarosa, es decir, glucosa y fructosa. Es una opción para consumirlo en cantidades más pequeñas, en reemplazo de azúcar en personas que, bueno, no tengan, qué sé yo, diabetes, por ejemplo, o que se quieran cuidar, consumir menores cantidades de azúcar. Es una opción, pero tiene un 90% que es azúcar. Lo mismo hay otros azúcares, como azúcar de coco, etcétera, todos tienen sacarosa, es decir, que no, son opciones, se venden como más saludables, pero el 90% es como la sal marina y la sal del Himalaya. Tienen cloruro de sodio al 90%, es decir, no, en este caso, el mascabo, el azúcar rubia, el azúcar de coco, tienen sacarosa al 90%. Ok. Ahora que hay diferentes leches con diferentes tenor graso, ¿recomendás dejar la leche descremada y empezar a consumirla entera o la del 2% para incorporar las grasas de la leche? Yo sí, sí, y los yogures griegos, yo siempre hablo del yogur griego que acá no se consigue, que es un yogur que es natural, no tiene azúcar ni dulce, y un yogur entero. A mí el yogur griego me parece un alimento interesante, tiene los famosos probióticos, los lactobacilos de la cepa que la industria haya hecho, por eso es interesante cambiar de distintos yogures que tienen distintas cepas de lactobacilos, y me parece sumamente interesante un poquito de grasa. Un yogur tiene 6 gramos de grasa, y es una grasa de cadena corta, no es un saturado de cadena larga. Bien. Dice, cuando hacemos dieta keto y retomamos una alimentación con harinas, ¿qué es lo que pasa en nuestro organismo? Bueno, en principio, si se está haciendo una dieta keto para bajar de peso, lo que pasa cuando uno empieza a comer harinas es que sube 2 kilos el fin de semana. Con lo cual, los hidratos se absorben con agua, y eso hace que uno se hinche y suba 2, 3, 4 kilos. Yo he visto 10 kilos en 10 días con personas que salieron de la dieta. Y después, bueno, es un cambio metabólico muy fuerte para el cuerpo, que venía casi sin sintetizar insulina, estaba tranqui, y de repente sale un pico de insulina como un estrés. Puede aparecer más ganas de comer dulces, etcétera. Todo cosas que vienen muy frenadas en una dieta keto cuando los valores de insulina son bajos. Así que el que hace una dieta keto, si quiere salir, tiene que salir de una manera muy programada. Si está en una dieta keto con 20 gramos de hidratos, tiene que salir a una dieta keto con 40, 50 gramos de hidratos, y muy planificados, porque tienen que ser hidratos de bajo índice glucémico. Esos que, la verdad que la insulina los ve y dice, tengo que salir, lo duda. Entonces, esos, porque si yo paso de la dieta keto a comerme un puré de papa, unas papas fritas o una cosa así, y bueno, puedo llegar a tener realmente una molestia importante, el aumento de peso y una sensación de necesidad de comer más azúcar, más dulces, provocados por el despierte de la insulina. Se despertó la insulina. Por eso, si uno planifica hacer
si quiere salir, tiene que salir muy estructuradamente. Es más difícil salir. Ok. Bueno, acá hay uno que pregunta, es más o menos lo mismo, ¿por qué si se vuelve a comer hidratos es peligroso? Creo que ya lo contestaste recién. Estrella. Sí, te escucho. Ah, este que dice, ¿por qué si se vuelven a comer hidratos es peligroso? Creo que ya lo respondiste recién. No, no me está escuchando. Seguimos. Había sido, por eso te... Sí, ya lo sé, no sé cuál es el problema. No, de Tuve que repente hay reiniciar 2 muchos veces problemas de internet, pero bueno, Sí, tuve seguimos. que reiniciar 2 veces. Pido mil disculpas, porque la No, no, verdad, está todo perfecto. Acá hay uno que dice, ¿el café a prueba de balas? el café a prueba de balas es un café que se toma cuando uno inicia la dieta keto. El café a prueba de balas es café que lleva manteca y aceite de coco. Es una receta hecha en Estados Unidos, patentada por un keto estadounidense, que se ha popularizado, y que en realidad si uno bate un café bajo en azúcar, un café tostado, lo bate con una cucharada de coco y una cucharada de manteca, hace más veloz el inicio de la cetosis cuando uno está iniciando una dieta keto. Para entrar en cetosis, después con la dieta keto pasan muchas cosas, ¿no? Uno tiene que estar suplementado, hay que cuidar el sodio y el potasio, hay que tener cuidado con el calcio. Si la dieta keto hay que planificarla bien. Una cosa es que yo quiera el fin de semana, una semana, suspender las harinas y como arroz, galletas de arroz, etcétera, que eso no es bajar los hidratos, sino sacar las harinas, como hacer una restricción autónoma. Y otra cosa es realmente comer solamente 20 gramos de hidratos de carbono, donde ahí hay que hacer suplementación en serio. Es un tratamiento importante la dieta keto. ¿Es efectiva? Sí, es efectiva, pero como es una dieta importante, es importante hacerla un tiempo para que realmente sea eficaz. Bien. Dice que en el proceso que describiste de lo que hace el edulcorante en el organismo, de donde recibimos una información trucha, el hecho de que estemos azúcar y que no llega, ¿hace que engordemos o que no bajemos de peso? A ver, nosotros no sabemos lo que pasa en cada cuerpo, lo que sí sabemos son estudios epidemiológicos donde se midió desde hace mucho tiempo gente que tomaba mucho edulcorante y gente que no consumía mucho edulcorante. Y lo que se observó es que la gente que consume más edulcorante tiene más peso, más perímetro de cintura y más riesgo de enfermedades metabólicas, lamentablemente. Es decir, nosotros sacamos el azúcar para poner edulcorante, y con el edulcorante no logramos mejoría de las enfermedades metabólicas, están igual o peor. Y esto se ha visto en poblaciones, y cuando se compara con cantidad de consumo, se ve que consumos muy altos de edulcorante dan peor en todos los parámetros metabólicos. Entonces, hay una gran prudencia o un pedido de prudencia en el consumo de edulcorantes. Es un pedido de prudencia, no significa que uno no se pueda tomar un café con edulcorante, pero si uno, digamos, tiene hambre, tiene ganas de comer algo, comerse una fruta, una banana, unas nueces, un huevo, por ahí son opciones mejores que tomarse una gaseosa dietética. Yo hace 15 años, yo hace 10 años, si alguien me decía, ¿qué hago cuando tengo hambre? Comete una gelatina dietética, comete una gaseosa dietética. Eran mis consejos. Hay gente que todavía los hace. En realidad, no. Esos no son consejos adecuados nutricionalmente. ¿Tenés hambre? Come una banana, come unas nueces, comete un pancito, pero no comas nada con edulcorante porque eso no es aconsejable. Acá dice, por ejemplo, en tus charlas de marzo hablaste del chucrut, de consumo a diario, por lo que lo hice por primera vez, pero lo siento un toque amargo. ¿Es así o me salió mal? Cuando vos haces, claro, vos pones vinagre, pones sal y podés poner un poquitito de azúcar. El azúcar acelera la fermentación, los bichitos se comen el azúcar y queda un poquito más dulce. Igual hay muchas formas de hacer chucrut. En Alemania creo que hay, cada zona tiene su chucrut. Así que, pero en general, cuando uno lo siente muy amargo, ponerle una cucharadita de azúcar y dejarlo fermentar ayuda a que sea menos amargo. ¿Cómo puede afectar o mejorar estas dietas que mencionaste a los enfermos con cáncer? Bueno,
Todos estos Perdón, porque patrones, sigue ahí, dice, me pasa que tengo el caso de una persona con cáncer que no quiere comer nada porque siente todo con sabor feo. Sí, yo lo pasé con mi hermano. bueno, sí, esa es una complicación de algunos tipos de cáncer De la y de las quimioterapia. medicaciones, de la quimio fundamentalmente. Algunas quimioterapias tienen ciertos grupos metales que generan molestias, molestias en esto. Indudablemente, todos estos patrones alimenticios están basados en la prevención, no en el tratamiento. La realidad es que cuando una persona ya tiene un cáncer, tiene que hacer lo que dice el oncólogo, y los nutricionistas son especializados en oncología, que atienden en los lugares específicos. Cuando estamos hablando de alimentación saludable, estamos hablando de prevención, no estamos hablando de tratamiento. El tratamiento es otro proyecto. Entonces, en cáncer muchas veces lo que ocurre cuando una persona no consume nada es que se tiene que internar y ponerle alimentación por sonda o alimentación por vena, alimentaciones enterales o parenterales para mejorarle la nutrición y darle mejores patrones de nutrición. Ya es otro tema. Digamos, en una persona que ya está haciendo una quimio y que está con efectos adversos de la quimio, si realmente está muy complicada con el peso y la nutrición, yo sugiero evaluación con una nutricionista especial en oncología, ¿no? Okay. Dicen acá, los polvitos que publicitan en televisión para anular los hidratos, ¿sirven para algo? Dice como Satial o todos estos que están diciendo que son... Sí, para el que los vende. Le tiran los polvitos y... El que los vende le va bárbaro. No existe. En realidad son harinas de legumbres modificadas. Comé legumbres que te va a atrasar, comé papa, comé almidón, comé arroz basmati, comé almidón resistente, comé sano. Ese es el consejo, ¿eh? Después, bueno, cada uno gasta 1.000 pesos en lo que quiere, yo no estoy en contra de eso, pero la verdad es que no es un mecanismo eficiente para nada. Okay. Uno dice, si uno deja de consumir los lácteos, ¿por qué me hace mal? ¿Y dónde se compra el yogur griego? Bueno, yogur griego en realidad no es griego. Cualquier yogur natural entero que no tenga ni azúcar ni edulcorante y que sea con el total de entero, no descremado, es lo más parecido que tenemos en Buenos Aires a un yogur griego. Todas las marcas tienen yogures enteros naturales, algunas lo promocionan para cocinar. Bueno, ese para cocinar, se puede cocinar con él, pero fundamentalmente es un yogur que se puede consumir. Se le tira unas nueces, se le tiran unas aceitunas, se le tira un pedacito de fruta, muy saludable. Perfecto. Otra pregunta, dice, a la hora de elegir un producto como los lácteos, ¿es importante la marca? Bueno, Argentina tiene muy buenas marcas de empresas lácteas, ¿no? Tiene empresas lácteas grandes y empresas lácteas pequeñas, que son todas muy buenas. La verdad que nuestros productos lácteos son interesantísimos. Así que yo en principio les diría que no. Yo personalmente los productos lácteos que utilizo voy variando las marcas. No siempre uso el mismo. Perfecto. Dice, para los que hacemos yogur casero, ¿cómo recomendás que cambiemos los lactobacilos? Si hacemos yogur griego con él, ¿es mejor nutricionalmente? ¿Recomendás hacer algo con el suero resultante? Son varias preguntas. La primera, ¿cómo hacemos para variar lactobacilos? Haces una camada de yogures cuya base sea un yogur de marca X y después de 3 o 4 veces podés cambiar o agregar un yogur de otra marca y vas a tener ya una población de bacilos distinta. Y de esa manera vos tenés una base de un yogur que vino de una marca X y vos le agregás la marca Z y ya vas a tener una variedad de yogures. Yo hago eso, en general hago yogures en mi casa y le pongo primero un producto determinado y luego cambio a otros y son diferentes, la mayoría salen distintos los yogures, de los caseros, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Qué hace con el suero resultante? Con el suero resultante, bueno, ese suero tiene proteína de suero. Yo en principio lo hago en yogurtera, el yogur que queda ya con un poquito de suero, nada, lo mezclo con el resto de yogur. No lo tiro ni nada, es un producto interesantísimo el suero, porque tiene mucha proteína de suero, se puede utilizar, por supuesto. Okay. ¿Cómo se hace el yogur casero descremado? Con leche descremada, se tiene que poner leche en polvo descremada,
y se puede utilizar un yogur descremado de corte perfectamente. Okay. ¿Las harinas integrales disminuyen en porcentajes importantes la subida de insulina? Esa es una muy buena pregunta. La verdad que todo lo que se ha estudiado en índice glucémico, la harina blanca de trigo y la harina integral de trigo, tienen un efecto de elevación de glucemia muy parecido. Es decir, el índice glucémico, que es el nombre técnico, tanto de la harina blanca como de la harina integral, son muy parecidos. Están cercanos a un número de 70, 74 aproximadamente. La gran diferencia, es decir, la harina integral lo que aporta es minerales y vitaminas, pero almidón es lo mismo. Entonces, tiene más minerales, tiene más vitaminas, tiene más cantidad de sustancias que pueden interactuar en el colon, pero el almidón, que es el que interactúa con la insulina, es lo mismo. Las diferencias las hacen en harinas de otros cereales. La avena y el centeno, yo siempre les digo que son dos cereales muy interesantes, porque tienen mucha más cantidad de fibra soluble, interactúan mucho más en el intestino, y tienen un estímulo sobre insulina mucho más bajo, tanto avena como centeno. Por eso ustedes me habrán escuchado, yo hablo mucho del pan de centeno, porque el pan de centeno sí tiene un índice de 40, la mitad del de trigo. Si a mí el trigo no me preocupa tanto el gluten del trigo, porque los otros cereales también tienen gluten, sino que tiene un impacto mucho más alto sobre la insulina que por ahí el centeno o la avena tradicional. Bien. Hay alguien que dice que está por primera vez y pregunta qué es la cetosis. Bueno, vamos a dar una clase de medicina. Los humanos, cuando no comemos, cuando hacemos ayuno de 12 horas porque nos pidieron un análisis, ayuno porque tenemos que hacer un estudio, ayuno porque no tenemos ganas de comer, o cuando comemos muy pocos hidratos en la alimentación, o cuando comemos muy poca cantidad de calorías, porque nosotros podemos entrar en cetosis comiendo 600 calorías en el día, nuestro cuerpo empieza, claro, no entra hidratos de carbono, no entra comida, empieza a quemar grasas como forma de tener energía. La quema de grasas produce 3 productos. Los 3 productos son agua, vamos mucho más al baño, cuando estamos adelgazando estamos todo el día pillando. Tenemos eliminación de una cantidad de dióxido de carbono por los pulmones, generando determinado cociente respiratorio, y además producimos, de la degradación de la grasa, los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son 3, son muy importantes, y son los que generan, entre otras cosas, la anorexia que uno tiene cuando hace una dieta cetogénica. No tiene hambre. No tiene hambre porque uno de los cuerpos cetónicos genera esto, uno deja de tener apetito. Este proceso se llama cetosis, o cetosis de ayuno, que es un proceso fisiológico que tenemos los humanos desde siempre, porque antes, cuando no íbamos al supermercado, hace miles de años, o la gente que tiene muy poco acceso a la alimentación, no se muere de hambre, no tiene hambre. Cuando no come, tiene cetosis y tiene anorexia. Se pasa 2 días sin comer y no tiene apetito, por los cuerpos cetónicos. Esa es la cetosis de ayuno, que ahora se utiliza como tratamiento a través del ayuno terapéutico para bajar de peso. Después está la cetoacidosis. La cetoacidosis es cuando uno tiene una enfermedad que no la tiene diagnosticada, porque si la tiene diagnosticada está tratado, que es la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1 se destruye en forma masiva el páncreas, que libera insulina, la persona deja de tener insulina y entonces el cuerpo no puede metabolizar nada que come y empieza a quemar grasas, como come, pero los nutrientes no pueden ser recibidos como energía, no pueden entrar a las células porque no hay insulina. Entonces la persona empieza a bajar de peso y quema grasa porque lo único que se puede metabolizar sin la famosa insulina es la grasa. Entonces, quema grasas, empieza a adelgazar, y en realidad hace un cuadro de aumento de los cuerpos muchísimo más importante, es muy tóxico, y esta persona termina internada, se le pone insulina, se la hidrata, y bueno, se transforma en una persona con diabetes tipo 1, utilizando insulina varias veces por día. Esto es la cetoacidosis, es una enfermedad, es un proceso patológico.
La cetosis de ayuno es un proceso fisiológico que los humanos tenemos. Hacer la separación es muy importante porque a veces hay gente que dice, no, porque con la dieta cetogénica vas a hacer cetoacidosis. No, no, eso es una barbaridad. La cetoacidosis se produce porque se deja de hacer insulina, no se nada, el páncreas se destruyó. Entonces ahí hay que dar insulina desde afuera. Y es un problema, es una situación muy seria para la salud. Una persona con cetoacidosis, si no se la trata, se muere. En cambio, la cetosis de ayuno la tenemos todos, la hemos tenido, la hemos aprendido, es ancestral. Todas las religiones tienen ayunos, y siempre que uno se siente mal deja de comer. Cuando se interna en un hospital, los médicos no le dan de comer, hacer todos los estudios y hace cetosis de ayuno, sale con 10 kilos menos. Es decir, nada, nosotros estamos muy acostumbrados y la cetosis de ayuno es muy fácil para cetosis de ayuno. Hay gente que puede estar ayunando 6, 8, 10 horas todos los días, y hay gente que puede estar ayunando 18, 20, 24 horas por día, y está muy bien. No se siente. Bien. Hay algunas que son parecidas, pero ya las fuiste contestando. ¿El yogur líquido Actimel es mejor que el yogur común? El lactobacillus, diferencia. Tibia, el Actimel y los otros yogures tienen el Actimel, el Activia y los yogures tienen distintos lactobacilos. Entonces, la asociación de todos ellos, el Actimel, el tiene unos, el Activia otros, la mezcla está bien, está buena. Ok, vamos a ir un poco más rápido, así. Los que no consumen casi carne, ni blancas ni rojas, ¿pueden suplir la ingesta de proteínas solo con huevos y lácteos, o qué otro alimento recomendás incorporar para no desnutrirse? Si no consumen carnes blancas ni rojas, pueden consumir tranquilamente huevo, queso, leche, yogur. El yogur tiene las proteínas del suero, que son las proteínas patrones, la clara de huevo también, y después legumbres, lentejas, porotos, garbanzos, todos los productos hechos con legumbres. Las nueces tienen proteínas, las almendras, la proteína de soja, el tofu. Okay. Yo había leído una vez que decía que cuando comes lentejas, si en la misma ingesta o el mismo día comes arroz, eso sí se transforma casi en proteína. O sea, la mezcla de las dos. ¿Tiene alguna relación eso? Si vos sos vegano, no comes, la asociación de las legumbres es muy, que te da una proteína completa. Todas tienen proteína completa y los cereales tampoco. Entonces la asociación arroz te da completa. Un poco viene del arroz y un poco de las lentejas. Con respecto a las que comen huevo, que comen lácteos, que comen queso, no necesitan hacer esa mezcla, porque la proteína de huevo y de lácteos ya es una proteína completa, no se van a desnutrir. Ok. Y acá la última dice, ¿qué alimentos pueden ayudarnos a bajar, controlar los fuertes deseos de comer dulces, harinas o alimentos procesados? Es una buena pregunta. Mucha gente disminuye su deseo cuando hace algún tipo de ayuno o cuando disminuye el consumo de hidratos de carbono y aumenta el de grasa. Esto en forma muy importante, el deseo de dulces. Cuando uno come más, qué sé yo, uno tiene ganas de comer algún dulce y se pone en la boca un poquito de chocolate, 70-80% de cacao, y esa cantidad de grasa que tiene el chocolate bloquea un poco el deseo de dulce. Y el chocolate tiene poca cantidad de azúcar, tiene más grasa. En principio, la alimentación cetogénica, una de las ventajas que tiene es que cuando uno tiene cuerpos cetónicos elevados, tiene menos deseos de dulce. Hay que pautarla bien. Los ayunos también, hay mucha gente con muy pocas ganas de comer dulce. A otras les pasa. Por eso cada plan tiene que ser balanceado, ¿no? Porque no a todos les pasa lo mismo con las mismas indicaciones. Bien. Acá hay varios que están poniendo unos links para preparar el yogur griego, si quieren verlos. Perfecto. Compartimos recetas, espectacular.
Fíjense Muchas ahí en el gracias. chat y ahí ya hay 2 que están recomendando cómo hacer el yogur griego. Bueno, eso Muchas es todo. gracias. No hay más preguntas. No sé si querés agregar algo. No, muchísimas gracias. El sábado, líos y me iba y volvía, no sé qué le pasa al módem, ya lo reinicié 2 veces, espero que la próxima esté mejor. Los espero el sábado que viene, vamos a charlar de algo muy interesante que es la nutrigenómica, este nombre raro, es decir, cómo impactan nuestros genes y cómo impacta nuestra alimentación en nuestros genes. Y cómo, de acuerdo a los genes que podamos traer, los que ya están estudiados, que son bastantes, algunos alimentos nos pueden hacer bien o nos pueden hacer mal o no nos hacen nada. Y esto es un poco para aclarar, es para empezar a pensar en que en los próximos años la alimentación va a estar personalizada, más personalizada, si sabemos más con qué genes, con qué impronta venimos y cómo adaptar todos estos patrones alimenticios. ¿Por qué a una persona le hace bien la keto y a otra persona le hace bien la alimentación basada en plantas? Y eso a veces estamos ya empezando a entender que tiene mucho que ver con lo que a nosotros nos viene de fábrica. Si yo ayer lo charlaba con una señora que, nada, es italiana, de descendientes italianos y no sé si alemanes, y que le sacaron los lácteos porque teóricamente le hacían mal, se solucionó tomando probióticos y no eran los lácteos, y la realidad es que ella ama sus yogures y sus leches. Yo le digo, mirá, vos seguro que tenés gen de la lactasa, sos indoeuropea, viniste de la zona donde siempre se comió trigo y leche, así que a vos te va a hacer bien, volvé a tomarlos y además los querés, te gustan. Entonces ahí a veces está esta asociación de los gustos y que a veces tiene que ver con los genes. Si yo tengo un señor que nació en China, bueno, seguro que si le doy leche y yogur le voy a hacer daño, con lo cual va a tener un problema. Entonces, bueno, conocer esto de los genes también nos ayuda a ampliar un poquito más la mente y bueno, ir entendiendo ciertas cosas. Así que bueno, los espero, me parece que va a estar interesante, me parece interesante para mí, así que voy a tratar de transmitirlo con el mayor interés posible. Así que les agradezco a todos y les mando un muy fuerte beso y abrazo. Hay muchísimos agradecimientos de parte de todos, que sos una genia, buenísimo, muy clara, explicás muy bien, así que bueno, espectacular. Bueno, nos vemos a todos Gracias. la próxima. Muchas gracias. Gracias por estar.